Hola, buen día. Bienvenidos al segundo capítulo de Ya se murió Benjamín. Les queremos agradecer que nos hayan escuchado en el capítulo anterior y no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter o Instagram como Ya se murió Benjamín-podcast y vamos a iniciar con el segundo capítulo. Recuerden que yo soy César. Y yo soy Guadalupe y el día de hoy vamos a estar hablando de Richard Ramírez. Muy bien, vamos a ver. Comenzó. ¿Has escuchado hablar de él? Muy poco, para serte franco, muy poco. Pues el día de hoy lo vas a conocer, lo vas a odiar y muchas cosas más. Bueno, vamos a comenzar. Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker, acosador de la noche, es un asesino serial que estuvo vigente en los años 80 y hoy hablaremos de su vida y todos los crímenes que cometió. Su nombre completo era Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, pero era llamado Richard Ramírez y su apodo era The Night Stalker. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Practicaba como religión el satanismo, medía 1.85 metros y fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas. Para quien no sepa qué es una felación, es el sexo oral, 5 robos y 14 allanamientos a la morada. ¿Qué te parece? Pues sí, trae historial, trae buen currículum. Bastante el señor. Y bueno, para llegar a todos los crímenes que él cometió, vamos a empezar a hablar de sus orígenes. Era hijo de Julián y Mercedes Ramírez, quienes eran inmigrantes mexicanos, y hermano de Robert, Ruth, Joseph y Rubén, y él era el menor de todos sus hermanos. La verdad, tenían una familia disfuncional, llena de violencia. Su padre les propinaba golpizas tanto a él como a sus hermanos y a su madre. El padre de Richard era un obrero y ex policía mexicano originario de Ciudad Juárez, y su madre, nacida en Colorado. Se conocieron cuando ambos tenían 14 años y la familia de ella visitó Juárez. Ahí fue donde ellos se conocieron. Se casaron en 1948. Para ese entonces ambos tenían 19 años, muy joven, como normalmente se casaban en los años viejitos. Como él no era residente americano, él vivía en Juárez y ella en El Paso, hasta que en 1952 Julián fue deportado por la seguridad fronteriza y toda la familia se mudó a los Estados Unidos, donde Julián por fin obtuvo su ciudadanía legal y encontró trabajo en el ferrocarril de Santa Fe. Como en México. Así es. Y el motivo por el que tuvieron que irse de Ciudad Juárez, del Paso, pues, fue que en ese entonces había muchos problemas debido a pruebas que hacían de bombas nucleares. ¿En Ciudad Juárez, en El Paso? En El Paso, así es. Entonces, el remanente de estas pruebas causaba muchos problemas en los nacimientos de los niños, incluyendo a los hermanos de Richard. Él no, él sí nació sin problemas. Sin problemas, efectivamente. Oye, no había escuchado de esas pruebas en la zona del Paso. Así es. De hecho, en ese entonces a muchas familias las hicieron que se mudaran del Paso por las consecuencias que estaba teniendo. Pero bueno, él nació sano, pero no todo es felicidad, ¿verdad? En este caso, debido a todas las palizas que su papá le proporcionaba todos los días, a los 2 años una cómoda le cayó encima, le provocó una herida en la frente que lo hizo necesitar 30 puntos. A los 5 años se cayó de un columpio que lo dejó inconsciente y a causa de estos golpes desarrolló epilepsia. Entonces, a pesar de que pues el pobre niño nació bien, su papá y tantos golpes de la vida lo hicieron desarrollar la epilepsia. Entonces, pues tanto golpe nos estaba preparando para un gran asesino serial. Para lo que venía más adelante, ¿no? Así es.
A los 9 años comenzó a robar, más tarde a consumir drogas, trabajaba en un hotel donde solía entrar a robar a los huéspedes. En una ocasión intentó violar a una de las huéspedes del hotel, pero el marido logró entrar y pudo impedir el acto. Aquí pasó algo muy grave porque no quisieron levantar denuncia ni en el hotel, ni con la policía, ni nada. Entonces imagínate, ahí pudieron haber pues detenido a este loco. No quisieron hacerlo, entonces este señor pues siguió. Bueno, en ese entonces era un adolescente, estaba muy jovencito. Pero bueno, no conforme con todo esto que le pasó a la vida de Ramírez y a muy temprana edad, llega una persona que probablemente fue el que más aportó a que Ramírez cometiera tantos delitos. Era su primo Mike, quien era un boina verde. En inglés se dice algo de Green Berets, algo así. Que era un veterano que estaba condecorado de la guerra de Vietnam. Esta guerra fue una guerra muy, muy cruel, muy fría, muy terrible, ya que duró más de 19 años. Entonces en ese tiempo pues sucedieron cosas espantosas. Bueno, ellos se juntaban a fumar marihuana y Mike aprovechaba el tiempo que pasaban juntos para contarle todas sus hazañas, entre comillas. Todo lo que vivió en la guerra, ¿no? Exactamente. Todos sus grandes logros. Pero, o sea, aparte de las cosas feas que pudieron suceder por la guerra, o sea, Mike era una fichita, pero bien hecha, porque él, dañaba a mujeres vietnamitas, las mataba, las mutilaba, las violaba, o sea, hacía actos. O sea, pero fuera de combate, estaba en la. Sí, o sea, estando él. Así es. Entonces él le contaba todos estos actos que él hacía. Pero no conforme de contarle todos los actos, le enseñó fotografías. O sea, él se fotografiaba haciendo todos estos actos y le enseñó esas fotografías explícitas de todos los crímenes que cometía Richard. Te digo, asesinatos, mutilaciones, torturas. Y en esas fotos había unas fotos muy específicas donde violaba a mujeres decapitadas, perdón. Au. Entonces, imagínate tú tener 9 años y estar viendo ese tipo de contenido. No, pues definitivamente lo afectó, lo dejó marcado porque. Sí, entonces, y probablemente cuando tú estás chiquito y tienes a un familiar, ya sea primo, un tío, que sea mayor que tú, probablemente tú lo miras como un ejemplo, ¿no? Con cierta autoridad. Exacto. Entonces imagínate que esa persona que tú crees respetable o que tú crees que debes de ser como esa persona de cuando tú seas grande, te muestre todas esas cosas, pues definitivamente este señor necesitaba ayuda ahí ya. Bueno, pues entonces 11 años tenía Richard cuando pasó esto. Cuando le enseñó las fotografías. Con este chico, ok. Así es. Y como si esto no fuera suficiente, un día Richard estaba en el departamento con Mike. Como era de costumbre, ellos pasaban muchísimo tiempo juntos. Estaban jugando en un mini billar, y fue a buscar un refresco al refri. En el interior vio la pistola de Mike y le preguntó. En el interior del refri. Así es, ahí la guardaba porque él daba como testimonio, por así decirlo, que le gustaba tener sus armas frías. Apenas iba a mencionar que si era una alusión para hacer un asesinato frío o algo así. Pero. Sí, del primo loco. Okay. Entonces Mike le respondió que así podría estar usando pues la pistola y que esto sería genial porque estaba fría, te digo. Richard, la verdad, pues no le tomó como importancia, era algo que, pues imagínate, con todas las fotos que veía. Sí, pues la pistola ya realmente es lo de menos, ¿no? Ajá. Pasa al segundo término. Exactamente, entonces se regresó y él continuó jugando. En eso llega la esposa de Mike, Jessie, y comenzaron a discutir porque como que este señor no se ocupaba de
de nada más que de estar enseñando sus hazañas. cosas. Entonces se comenzaron a discutir por el hecho de que Mike necesitaba ponerse a trabajar. Y delante de sus 2 hijos y de Richard, le disparó a quemarropa. Así, la asesinó delante de los niños y de Richard. Para ese entonces, o sea, Richard tenía ya 13 años. Duró 2 años en ese convivio con el con el primo, eran primos. Con el primo loco, donde le enseñaba todas esas fotos, le contaba, porque no solo le enseñaba fotos de cómo violaba a las mujeres vietnamitas, sino que también le enseñó trucos para usar armas, para asesinar y que no dejar rastro, que no descubriera, que no hiciera ruido o que no fuera escandaloso. Entonces, mató a la esposa delante de los niños y de Richard. Así, con un balazo a quemarropa. Y de hecho, en reportajes que hay de Richard, dice que la sangre le cayó encima. Y bueno, ya que mató a su esposa, Mike le dijo a Richard que se retirara. Y pues Richard, sin decir nada, él se fue. A los días, Mike... O sea, pero la mató y le dijo, vete nada más y... Sí, pero a Mike sí lo detuvieron por este acto que cometió. Okay. Sí lo detuvieron. Entonces, a los días, Mike, ya detenido, pidió a Richard y al padre de Richard que fueran a la casa, que regresaran a la casa por unas joyas. Entonces, cuando el padre de Richard y Richard llegan al apartamento, todavía se encontraron con un charco de sangre, así, donde había quedado la pobre mujer. Al registrar el apartamento, Richard se dio cuenta que algo cambió dentro de él cuando vio ese charco de sangre. Y voy aquí a citar unas palabras que él dijo acerca de ese momento. Ese día que volví a ese departamento fue como una especie de experiencia mística. Todo estaba en silencio, quieto y caluroso. Ahí podías oler la sangre seca y las partículas de polvo parecían flotar en el aire. Miré el lugar donde Jesse había caído y muerto y sentí una especie de cosquilleo. Fue la cosa más extraña. Entonces mi padre me dijo que buscara en su billetera las joyas que quería mi primo. Dejé la billetera de Jesse en la cama y revisé sus cosas. Me dio la sensación más extraña. Quiero decir, la conocía y estas eran sus cosas y estaba muerta. Estaba tocando sus cosas. Me hizo sentir en contacto con ella. O sea que desde ahí también ya... Qué miedo. El muchachito estaba bastante dañado. De tantas cosas. Pues una repercusión, yo creo, de todo lo que él vio y todo lo que su primo le contaba. Y luego imagínate que mate a su esposa delante de ti. Pues el haber sido testigo de algo así, yo creo que es algo definitivamente que te marca, sobre todo a esa edad. Y si le sumas un poquito lo del contexto en el que este niño fue creciendo, cómo se fue desenvolviendo, y luego con la influencia que tenía de su primo, experimentar algo tan fuerte te va a terminar por marcar de una forma muy muy fuerte. Y pues yo creo que eso ahí va a ser el indicio de cómo fue más adelante su conducta, ¿no? También lo que a mí me parece bastante importante es que Mike, aparte de ser su primo mayor, era un militar. Él estuvo en la guerra. Tú sabes que pues la gente que regresa de la guerra regresa como con honor. Sí, pues eres considerado un héroe, serviste a tu país, te arriesgaste, estuviste en batalla y tienes un grado moral y un grado de honor, como tú mencionas, pues muy importante. Tiene un rango que al final de cuentas pues es un ejemplo todavía mucho más fuerte que una persona mayor normal, por así decirlo, porque Exacto. Le agregas todavía como que más responsabilidad o un grado más alto de compromiso o de valor moral, de valor social. Y más en la época, ¿no? Como que no es criticable lo que él hizo en la guerra, ¿no? Porque a fin de cuentas estaba defendiendo su país, defendiendo el honor, y yo digo que por esa época era algo mucho más valioso de lo que pudiera hacer hoy, ¿no? Que ya
las cosas son diferentes, los medios son diferentes, entonces yo pienso que también eso influyó mucho. En lo que este señor hacía para Richard era correcto, o sea, le enseñó a que si quería algo, pues lo podía obtener a pesar de que no fuera lo correcto. Ahora, por cómo se dio el asesinato de la esposa de Mike, ella llegó y tuvieron una discusión y como de, ¿sabes qué? No me digas nada, te mato. Imagínate, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues discusiones siempre existen, ¿no? Y en un matrimonio mucho más. Pero pues llegar a un extremo de algo, por algo tan sencillo, llegar a algo tan fuerte, pues sí habla de que hay un problema fuerte ya mental en esa persona. Y fíjate que no encontré nada de los hijos, no, porque no solo Los que lo mató, sobrevivieron. no solo mató del frente de Richard, sino también de los hijos, de ¿no? los hijos, y no encontré qué pasó, si se los quitaron, porque sí encontré lo que pasa con Mike, pero no encontré Lo que pasó con los hijos. exactamente. Pero bueno, cabe mencionar también que pues Mike nunca fue castigado por los crímenes que cometió en la guerra, pero sí fue a juicio, como te mencionaba, por lo del asesinato de su esposa. Exactamente, pero fue declarado inocente o no culpable por razón de locura, por haber estado en la guerra, como después de... O sea, tuvo problemas mentales y con eso ya José... Exactamente, por el hecho de todas sus vivencias en la guerra, precisamente. Pues definitivamente sí ves algo muy traumático, una experiencia de una guerra, y a lo mejor sí te afecta de cierta forma. Y en ese caso, pues me imagino que las autoridades o el momento del juez de deliberar, pues tomaron en consideración todo lo que tenía, pero quiero pensar que se fue un psiquiátrico o algo así, ¿no? ¿O qué fue lo que pasó con él? Sí, pero lo que yo no sé es cómo fue su actitud antes de la guerra. O sea, si esta actitud la tomó dentro de la guerra o si fue algo que él ya traía de tiempo atrás, esa actitud, pues, no sé pudo nada. haber sido que la guerra o el trauma de la guerra, sin justificar nada, evidentemente, pues es lo que al final de cuentas le detonó que desarrollar esas conductas y ese comportamiento. Puede ser. A lo mejor era algo que ya estaba de cierta forma ahí, que estaba dormido y con la guerra se despertó o se le activó, o es algo que adquirió posterior al trauma de la guerra. Sí, pues el caso es que fue declarado no culpable por razón de locura, pero Mike falleció en abril del 95 a los 47 años y el ejército le dio un entierro de héroe con un saludo de 21 cañones. O sea, ¿de qué falleció? Creo que se suicidó en el psiquiátrico, pero aquí no quiero como dar una información definitiva, porque en unos sitios encontré que se había suicidado y en otros sitios encontré que fue otra razón de muerte, pero en su mayoría era lo del suicidio, pero no estoy al 100% segura. Hay un libro donde narran toda la historia de Richard Ramírez, pero no encontré ninguna versión en español, todas las versiones estaban en inglés, entonces esta información sí se las debo. Así que si ustedes conocen el origen de la muerte de este señor, de Mike, pues pueden hacérnosla saber, porque no estoy 100% segura. Pero sí, no importó todo lo que hizo, el señor murió como un héroe, lo enterraron como un héroe, y todos sus crímenes, porque no solo fue que mató a la esposa, sino todos los crímenes que cometió durante su estadía en la guerra de Vietnam, pues quedaron inmunes. Pues es que ahí es complicado, porque hacer un juicio de guerra o un juicio militar, cuando ya estás en tu país, que a lo mejor ya te encontraron alguna causa criminal dentro de tu país, pero juzgarte por crímenes cometidos dentro de la guerra o en el extranjero, pues es un proceso un poquito más complicado. Tienes que presentar evidencias de todo lo que pasó, tiene que hacerse un juicio militar, tiene que abrirse experiencia y revisar todas las cuestiones. Yo creo que si el mismo ejército no lo presenta, pues no es algo por lo que no se le siguen esos delitos como tal. No, y también volvemos a lo de la época, porque probablemente las muertes no, pues como dices tú, no es algo que se pueda juzgar, pero ya todas las violaciones claro, y todo lo demás. Todo lo que pasa en el ejercicio del combate, por eso te preguntaba ahorita que si eso lo había hecho fuera de combate, todo lo que, si matas personas o lo que sea en la guerra mientras estás defendiendo tu causa o a ti mismo o a tus compañeros, pues
no es sujeto a juicio, por así decirlo. Ya lo que hagas fuera del servicio, pues ahí sí es alguna cuestión muy distinta. Y me supongo que no solamente fue Mike el que hizo todas estas aberraciones, probablemente eran en grupos o eran muchos de los que estuvieran en la guerra. Pero bueno, hasta aquí dejamos la participación de Mike en la vida de Richard, porque yo creo que es importante mencionar todo lo que Mike hizo en la vida de Richard, porque fue un trauma para Richard y grande, o sea, muchos de los crímenes que cometió son a causa de todas estas vivencias que tuvo. No solo de Mike, sino también de que su padre golpeaba a él, a sus hermanos, porque te digo, los hermanos de Richard sí tuvieron repercusiones de lo de las bombas. Desde el nacimiento, ¿no? Ajá. Entonces creo que uno tenía una enfermedad en los huesos y el papá de todos modos los golpeaba. Y pues Richard no pudo hacer mucho al respecto, ya que pues era el menor en primer lugar. Bueno, pero a los 17 años fue internado en un reformatorio por una serie de delitos menores que cometió y posteriormente fue detenido nuevamente por la posesión de marihuana. O sea que este chico cometía crímenes como robos. También leí que secuestraba niños, no los dañaba ni nada, pero por ejemplo los secuestraba aquí, iba y los dejaba kilómetros más adelante, nada más para que los niños lloraran, se perdieran. Hacía cosas medio que no tiene mucho extrañas, sentido, ¿no? Exactamente. Poco después él se mudó a Los Ángeles, pero tenía que seguir llevando su vida de delincuencia para poder solventar sus gastos, ya que pues no tenía un trabajo. Se fue solo a Los Ángeles. No tenía un trabajo fijo, no se ocupaba de nada, no estudió, no nada. Entonces, pues para poder, y más, al decir gastos, me estoy refiriendo a drogas, porque no eran otros gastos. Sus características físicas eran de una persona bastante desaliñada, sin higiene. De hecho, tenía unos problemas muy muy fuertes en su boca. Tenía los dientes totalmente echados a perder por la mala alimentación que tenía. Le olía la boca terrible. De hecho, tiene un nombre esta enfermedad. No lo tengo ahorita, pero tiene un nombre. Y entonces no era muy aseado, no gastaba en cosas personales, ni siquiera en comida, ya que su mayoría de gastos eran drogas. Entonces, cuando él se muda a Los Ángeles, empieza a consumir sustancias pues más fuertes que lo que era la marihuana, que era lo que consumía anteriormente, como la cocaína. Y también por esto es detenido varias veces. O sea que este niño no salía de la cárcel. En una ocasión también robó un coche y esto también lo hizo llegar a la cárcel. Entonces, pues no salía de la cárcel, ahí se la vivía por delitos menores, pero terminaba saliendo. Ya que este señor su estadía en la cárcel no le generaba ganas de redimirse, de mejorar o de hacer algo, al contrario, cada vez que salía hacía cosas. Ya no cambiaba su conducta. Ajá, no cambiaba su conducta, al contrario, hacía cosas que eran peores. Y pues después comenzó a perpetrar los crímenes por los que tristemente se hizo una celebridad. El primer asesinato del cual se tiene registro es paradójicamente el último que se descubrió. Este fue descubierto en el 2009 gracias a unas muestras de ADN y se comprobó que efectivamente él fue el asesino de una niña de tan solo 9 años. La asesinó y la violó también en el 84. Pero te digo, de esto no se supo hasta el 2009. Sí. Entonces vamos a comenzar con su primer crimen registrado, que fue el 28 de junio de 1984. Ramírez atacó a su primer víctima, de la que se tuvo registro, ya que recordemos que la niña pues fue hasta el 2009 que se supo, en un barrio de Los Ángeles. Richard entró a la casa en la que vivía Jenny Vincow, una mujer de 79 años. O sea, fíjate ahí.
se está pasando porque realmente los crímenes fueron en ese mismo año. Uno fue en abril, que fue el de la niña de 9 años, y el otro fue en junio, pero de 1984 ambos. O sea, 2 meses de... Exacto. ¿Y cómo pasa de una niña de 9 años a una persona de 79? 79 años tenía. Y no solo la mató, sino que la violó también. La apuñaló repetidamente, entró por la ventana y al ver que no había objetos de valor para robar, le cortó salvajemente la garganta tan profundamente que estuvo a punto de decapitarla. Después de cortarle la garganta, violó su cuerpo. Ya muerta. Ya muerto el cadáver, así es. El hijo de la señora Jenny Vincom, que se llama Jack, vivían juntos. Ellos vivían juntos en el mismo apartamento y la había visto con vida esa misma tarde. Ese mismo día que la asesinó, la vio. Encontró a su madre cerca de las 24 horas después y cuando él entró al apartamento, que estaba desbloqueado, no estaba abierto, no estaba con llave, no nada, él pudo entrar así directamente, buscó alrededor y pues no encontraba a su mamá, le hablaba y no lo encontró, hasta que la encontró en la cama. Dice el chico que llamó varias veces por su nombre y que no tuvo ninguna respuesta. Cuando vio a su madre muerta, dijo varias veces: mi madre está muerta, mi madre está muerta, y llamó a la policía. Y pues hasta aquí la primera parte. Pues bueno, esto desde que lo planeamos inicialmente íbamos a hacer 2 capítulos. Esta sería la primera parte, que yo creo que viene siendo como que una introducción, ¿no? Porque de una manera muy completa resumiste todo el pre de lo que fue la vida de Richard, la influencia que tuvo, cómo fue un poquito de su niñez, su adolescencia, todo lo que lo fue marcando. Y pues ya estaremos viendo en el capítulo siguiente ya de lleno todos sus crímenes, que ahorita empezamos con el primero. Así es. Y mencionaste por ahí 2, el de la niña de 9 años y el de la señora de 79, que sería como que el arranque para ya en el siguiente capítulo meternos de lleno. Porque recuerden que cometió 14 asesinatos, estamos hablando solamente de 2. Y sí, quise más bien narrar todo el porqué de este joven, porque ahorita realmente cometió sus crímenes muy joven, y no porque no solamente fueron esos 14 asesinatos, sino también el hecho de todos los robos, de todos esos crímenes que pudiéramos decir más pequeñitos, más chiquitos. Cometió muchísimos. Entonces era una fichita este tipejo, y vamos a estar en el próximo capítulo hablando mucho más de todos los crímenes que cometió. Y bueno, pues con eso concluiríamos este capítulo. También siguiendo un poquito de la retroalimentación que nos dieron en el capítulo pasado, estamos reduciendo un poco la duración de los capítulos. Ahí pues próximamente nos iremos ajustando y iremos también viendo que respecto a la duración y el contenido, cómo lo vamos a ir ahí adaptando, ¿no?, a lo que ustedes nos indiquen. Les recuerdo que nos sigan y que nos den sus comentarios en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Ya se murió Benjamín Podcast, _podcast. Siempre omito esa parte. Y yo creo que muy diferente el tema, ¿no?, de lo que platicamos en el primer capítulo. De hecho estuvimos un poquito más serios, si te fijas, porque la verdad es un episodio duro, cruel, bastante difícil de digerir, y hay muchas personas que son sensibles a estos temas. Entonces, por todo el respeto que se le debe tener a las víctimas, de no hablar mal de ellas o que se vaya a malinterpretar, que nos podamos burlar de las víctimas o de todos estos crímenes. Por eso fuimos un poquito más serios. No, de ninguna manera yo creo que buscaríamos burlarlo, ¿no? A final de cuentas es algo que tomarse con mucha seriedad, y como bien lo mencionas en el capítulo anterior, hasta estábamos a carcajadas, ¿no? Risa y risa, y ahorita el mismo ambiente, el puro tema tensa un poquito la situación, pone un poquito más de ambiente de seriedad, y pues al final de cuentas te hace pensar muchas cosas.
todo nos debe dejar alguna enseñanza. Yo creo que para nada tenemos cosas que aprender de un asesino o una persona de este tipo. Más bien lo que no se tiene que hacer. A lo mejor los cuidados que hay que tener, en ese caso, los hijos, como los crearon los padres, todo ese tipo de contexto en el que se fueron desenvolviendo. Pero pues bueno, ya en el siguiente capítulo estaremos platicando más de lleno. Por mi parte, pues yo creo que ya sería todo. Les deseo que estén muy bien. Les recuerdo lo que les mencionaba. Seguimos en la etapa de la pandemia de coronavirus. Tengan mucho cuidado, no salgan de su casa si no es necesario. Hay que seguir todas las medidas porque ya viene Navidad. Hay que hacer la operación que es de salvar la Navidad porque está en peligro. Así que pues, Grinches, por favor, compórtense. no contribuyen a que esto suceda, pero bueno, pues yo creo que eso es una metáfora, ¿no? Al final de cuentas lo más importante es que estemos bien, que estemos con salud, que nuestra familia esté bien, que sus familias estén bien, y también de esta etapa de crisis y de pandemia, pues que estemos aprendiendo cosas. Algo interesante sale de todo, ¿no? Todo nos deja una enseñanza muy buena. Leía en la semana una parte de que ahora el cubrebocas no te deja... Cuando sonríes no deja que le veas la sonrisa de la gente. Uh-huh. Pero dice que también eso te enseña que ahora aprendes a sonreír con la mirada. Entonces, y sí, porque ya al principio sí era de que ay, sonreíamos y hasta nos sentíamos tontos sí, de estar sonriendo. Sí, pues todo el mundo lo hacíamos por instinto, ¿no? Sobre todo que pues aquí en México no era para nada una costumbre utilizar el cubrebocas. Empezamos y nos ha costado, porque aún costando, la gente bueno, sigue sin usarlo, pero en fin. Yo quiero decir algo del capítulo pasado, quiero disculparme porque dije una cosita equivocada y mi cuñada me regañó. La pulsera de mi sobrino no era para el mal de ojo, sí era para los dientes. ¿Quién cree que tenía razón? Como yo lo dije, era para los dientes, pero bueno. Pero lo siento, y bueno, también por mi parte es todo. Muchas gracias por el cariño que nos dieron en el primer episodio, espero que les guste. Y igual, cualquier cosita que quieran decirnos, comentarnos, hagan esto, hagan otro, incluso temas, si tienen intereses en algún tema en particular, pueden hacérnoslo saber. Y bueno, pues yo creo que esto es todo. Luego por aquí les paso mi dirección de correo electrónico personal por si alguien quiere alguna limpia de huevo o cosas de ese tipo. Me puede contactar, aquí tenemos, ¿no? el equipo. No, yo no soy el que las practica. Recuerden que soy el asesor y el promotor de ello. No se crean que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazote. Y gracias. Bye. Bye.